A las 9:17 hora local, este Pocho Poseidon australiano volaba a 6.400 metros de altura al sur de las Islas Paraso, realizando su patrón de reconocimiento estándar. Después de 2 horas de vuelo rutinario, Pekín envió su caza más avanzado para enviar un mensaje. Lo que el piloto chino del Su-35 no sabía era que esto era exactamente lo que Australia quería. 10 segundos después, el Su-35 irrumpió entre las nubes que tenían delante. Sus 2 motores a poscombustión plena, acercándose a casi la velocidad del sonido. El caza cruzó su proa a solo 180 metros. Tan cerca que los australianos pudieron ver el casco del piloto girar hacia ellos. A su velocidad de acercamiento combinada de 600 km por hora, el margen entre la interceptación y la colisión había sido de menos de medio segundo. La turbulencia de la estela golpeó al Poseidón como un puño invisible. El avión de patrulla de 86,000 kilogramos giró bruscamente a la izquierda. El piloto automático se desconectó mientras el agitador de la palanca se activaba. Los pilotos lucharon para nivelar la aeronave mientras sus motores tosían por el flujo de aire perturbado. El panel de medidas de apoyo electrónico del Pocho se encendió. Un radar de control de tiro de banda X los iluminaba con energía concentrada. El BBIS-E, el radar de caza más potente de Rusia, ahora estaba penetrando su aeronave. A diferencia de los radares de búsqueda que barren amplias áreas, el radar de control de tiro se fija en un objetivo específico con un haz concentrado. Es la diferencia entre escanear una multitud con una linterna y apuntar un láser a la frente de alguien. El piloto chino pensó que esto era intimidación. Los australianos pensaron que era la mañana de Navidad. Bienvenido a Fronteras sin filtros, donde desglosamos los eventos más tensos en las fronteras del mundo. Verán, esos bultos y protuberancias a lo largo del fuselaje del Pocho no son decorativos. Es el conjunto de medidas de apoyo electrónico AN, ALQ240. Piensen en ello como una aspiradora digital que absorbe cada emisión electrónica en un radio de 300 metros. En el momento en que el radar del Su-35 los tocó, el sistema comenzó a catalogar frecuencias, patrones de pulso, modos de escaneo y potencias de salida. Datos que China y Rusia habían pasado décadas intentando proteger, ahora se transmitían directamente al servicio de inteligencia australiano a través de un enlace satelital cifrado. El piloto australiano volvió a conectar el piloto automático. Mantuvo los 400 metros de altitud, con rumbo 095, y activó la radio con la calma que solo proviene de saber que ya estás ganando. Esto es un avión militar australiano realizando operaciones legítimas en espacio aéreo internacional. El Su-35 ya estaba dando la vuelta para otra pasada. El piloto chino probablemente pensó que estaba entregando un mensaje. Sí lo estaba, solo que no el que Pekín pretendía. El caza se materializó en su ala izquierda como si fuera dueño del espacio aéreo. Esta vez no hubo un acercamiento dramático. El Su-35 se colocó suavemente a 40 metros de distancia, igualando su velocidad de 815 km por hora. El piloto chino estaba intentando lo que los profesionales llaman seguimiento en formación cerrada. Lo que en realidad estaba haciendo era dar a Australia un espectáculo aéreo privado. La torreta electro-óptica MX-20HD del Pocho, un sistema de cámara de alta definición capaz de leer matrículas desde 600 metros de altura, ahora grababa a máxima resolución. Cada pilón de armas, cada línea de panel, cada punto de acceso de mantenimiento. El canal infrarrojo mapeaba las firmas de calor en toda la estructura del avión. El escape del motor a 200 grados Celsius. La base de la aviónica 80 y 2 grados Celsius. Incluso los puntos calientes donde las líneas hidráulicas corrían bajo la piel. Estos datos dirían a los ingenieros australianos exactamente dónde deberían apuntar futuros misiles. El Su-35 estaba demostrando su capacidad de vectorización de empuje. Esas toberas de escape que pueden pivotar 20 grados en cualquier dirección, realizando microajustes cada pocos segundos. La tecnología permite al caza generar fuerzas de control independientemente de la velocidad aerodinámica. Puede esencialmente flotar en formación mientras los aviones convencionales se bambolean por la turbulencia. Ingeniería impresionante. También completamente documentada. Los operadores de sensores australianos registraron cada movimiento de las toberas, ángulos de deflexión, tiempos de respuesta, patrones de corrección,
En un futuro enfrentamiento, los sistemas de guerra electrónica australianos sabrían exactamente cómo se estabiliza esta aeronave y exactamente cómo interrumpir ese proceso. Desde 40 metros de distancia, la amenaza era obvia para todos a bordo. Si el Pocho hacía algún movimiento repentino, su envergadura de 37, 5 metros barrería al caza. El Su-35 podría alejarse en milisegundos con 28. 0,00 kilogramos de empuje combinado. El Poseidon, con sus reflejos de avión de pasajeros, necesitaría varios segundos solo para comenzar un giro, pero el piloto chino había cometido un error crítico de juicio. Se posicionó precisamente donde el MX-20 HD podía fotografiar toda su carga de armas con perfecto detalle. 2 misiles guiados por radar R-77 en los pilones interiores, el arma aire-aire más avanzada de Rusia. 2 misiles de búsqueda de calor R-70 y 3 en las puntas de las alas. La configuración exacta fue documentada y transmitida a la inteligencia de la flota. Las alas del Su-35 se balancearon de izquierda a derecha, la señal internacional de sígueme. Cuando el Pocho mantuvo el rumbo, los estabilizadores verticales del caza se reflejaron bruscamente, enviando la estela del reactor a través de la proa del avión de patrulla. Una escalada insignificante que no logró nada, excepto registrar sus tiempos de respuesta de control de vuelo en las bases de datos australianas. «Mantengan el rumbo», dijo el piloto con calma. «¿Quiere que reaccionemos? Dejémoslo actuar». El piloto chino operaba bajo un error fundamental. Pensó que la proximidad significaba dominancia y que el vuelo agresivo significaba ganar. Lo que no comprendió fue que cada segundo en formación era otro segundo de recopilación de inteligencia. El Pocho ya había transmitido más datos sobre las características de vuelo del Su-30 y 5 de los que los analistas australianos habían reunido en años. El caza se elevó de repente y ascendió 150 metros por encima de ellos. Luego se invirtió. Lo que viniera después, las cámaras lo estarían observando. El Su-35 permaneció boca abajo directamente sobre ellos durante 2 segundos completos. El piloto chino miraba directamente hacia abajo a través de su carlinga a los australianos. Toda la masa de 19. 0,00 kilogramos de su aeronave suspendida por la vectorización de empuje y el control por computadora, combustible, fluido hidráulico y armas. Todo luchando contra la gravedad mientras esas toberas mágicas trabajaban horas extras para mantener el vuelo invertido. Fue un vuelo genuinamente impresionante, también fue genuinamente estúpido. La maniobra debería haber sido imposible a 815 km por hora, demasiado lento para los controles aerodinámicos normales, demasiado rápido para las técnicas de estilo helicóptero, pero la vectorización de empuje crea fuerzas de control que no tienen nada que ver con la velocidad aerodinámica. El Su-35 estaba esencialmente volando por fuerza bruta y matemáticas. Su computadora de vuelo resolvía ecuaciones físicas 100 veces por segundo para evitar caer fuera de control. Los analistas australianos habían teorizado sobre estas capacidades durante años. Ahora tenían pruebas en video de alta definición. El caza realizó un perfecto rizo alrededor del fuselaje del Pocho, trazando un cilindro en el cielo con el avión de patrulla en su centro. Al pasar por encima de su cola, la distancia se redujo a 20 metros. Lo suficientemente cerca como para que las cámaras de cola capturaran las líneas individuales de los remaches en el vientre del Su-35. Un error de cálculo y 21 toneladas de caza habrían cortado la cola del Poseidon. El MX-20 HD grabó toda la maniobra desde múltiples ángulos. Velocidad de alabeo, desviación de altitud, pérdida de velocidad durante la parte invertida, dinámica de recuperación. El piloto chino acaba de proporcionar una demostración completa de rendimiento que de otra manera habría requerido años de satélites, espía y entrevistas a desertores para obtener. Pekín cobra miles de millones por esta aeronave. Australia acaba de obtener el manual de operaciones gratis. Mientras el Su-35 completaba su órbita y se nivelaba a su lado derecho, su estela golpeó al Pocho como un puñetazo en el estómago. El avión de patrulla se sacudió salvajemente, la proa se elevó 8 grados mientras los vórtices giratorios del paso del caza golpeaban sus superficies de control. El piloto automático se desconectó. La velocidad aerodinámica fluctuó 74 km por hora en 2 segundos. En la bodega de carga, los operadores de sensores se agarraron a sus estaciones mientras el equipo se estrellaba contra la cubierta. Perdieron 550 metros de altitud durante la recuperación. El motor número 2 experimentó una breve entrada en pérdida del compresor. El sistema FADEC detectó la interrupción y restauró la combustión normal automáticamente. La unidad de potencia auxiliar activó un reinicio, repentino pero manejable.
El piloto chino probablemente se sintió satisfecho al verlos luchar. No se dio cuenta de que el enlace de datos satelital del Pocho había estado transmitiendo continuamente durante todo el encuentro. Cada fotograma de las imágenes, cada emisión electrónica y cada punto de datos de rendimiento. La inteligencia ya estaba en el cuartel general de la flota antes de que los australianos terminaran su recuperación. Incluso si el Pocho se hubiera caído, lo cual no iba a suceder, los datos ya estaban a salvo, el Su-35 desapareció debajo de ellos durante la recuperación. El coordinador táctico lo encontró en su radar, ascendiendo de nuevo hacia ellos desde abajo. Pero en lugar de tomar posición junto a su ala, aceleró hacia adelante. El caza se estaba preparando para otra cosa. El Su-35 ascendió 300 metros por delante y redujo sus aceleradores a ralentí. La velocidad del caza se desplomó de 815 km por hora a 460 km por hora en 4 segundos. Para la tripulación del Pocho, fue como ver un coche deportivo frenar bruscamente en una autopista mientras ellos conducían un camión. La velocidad de acercamiento saltó a 350 km por hora. A esa velocidad tenían 12 segundos antes del impacto. Los aceleradores del Pocho se retrajeron con fuerza, pero los motores turbofan no funcionan como los motores de caza. El CF-50 tardó 3 segundos completos en reducir la potencia de crucero. 500 kilogramos de masas giratorias de titanio siguiendo su propia física perezosa. Mientras tanto, devoraban la distancia a 97 metros por segundo. El sistema de advertencia de colisión llenó la cabina con llamadas sintéticas. Tráfico, tráfico, tráfico. El piloto chino había calculado lo que pensó que era la trampa perfecta. Ascendían y se estancarían en el aire enrarecido. Picaban y acelerarían hacia él. Giraban y su envergadura barrería su posición. La única opción era reducir la potencia y esperar que la distancia se abriera. 8 segundos para el impacto. El caza se hizo más grande en su parabrisas. 5 segundos. La distancia se estabilizó en 1. 500 metros, pero todavía estaban adelantando. El agitador de la palanca se activó intermitentemente. Su margen por encima de la entrada en pérdida se había reducido a 55 km por hora. Aquí está lo que el piloto chino no tuvo en cuenta en su cálculo. Todo su perfil de desaceleración estaba siendo grabado. Tiempo de reducción de la potencia del motor, velocidad aerodinámica mínima controlable, curvas de respuesta del acelerador, los números exactos que dirían a los tácticos australianos cómo forzar a un Su-35 una trampa de energía durante un combate real. Estaba proporcionando instrucciones de derrota mientras pensaba que tenía toda la ventaja. Justo cuando la colisión parecía inevitable, los motores del Su-35 volvieron a la potencia militar. El caza aceleró y picó simultáneamente, pasando por debajo de ellos con 40 metros de sobra. Más datos de rendimiento registrados. Tasas de aceleración, ángulos de picado con potencia, características de recuperación. La estela del reactor golpeó inmediatamente. Ríos invisibles de escape a 760 grados Celsius que hicieron que sus motores tuvieran un sobreimpulso y fallaran. El motor número 1 se apagó por completo. La luz de advertencia de incendio se iluminó mientras el FADEC luchaba por restaurar la combustión. Un solo motor a una altitud donde cada nudo significaba supervivencia. La tripulación inició el procedimiento de reencendido mientras luchaba por mantener la altitud. La situación era grave, pero no crítica. Estos pilotos se habían entrenado exactamente para este escenario. El coordinador táctico encontró el Su-35 en el radar de nuevo, ascendiendo directamente delante apenas 100 metros por delante. Esta vez, algo nuevo apareció en las pantallas de los sensores. Los dispensadores de contramedidas del caza estaban armados y brillaban. El sistema de bengalas U-26, el principal sistema de autodefensa de aeronaves de Rusia, se estaba preparando para el despliegue, no apuntando lejos de una amenaza, sino posicionado directamente delante de la trayectoria de vuelo del Pocho. Los operadores de sensores australianos no se inmutaron. Ajustaron sus parámetros de grabación para capturar firmas infrarrojas. El Su-35 se elevó a una posición 80 metros por delante, 9 metros por debajo de su trayectoria de vuelo. Los motores alineados perfectamente con los ventiladores de admisión del Pocho. A esta distancia, los australianos podían ver todo. Dispensadores de bengalas rectangulares bajo el fuselaje, vainas de chaff en los pilones de las alas, incluso al piloto alcanzando su panel de contramedidas.
La geometría era deliberada. El caza se había posicionado precisamente donde sus bengalas se canalizarían directamente a los motores del Pocho, magnesio ardiente entrando en las tomas de los turbofan. El mejor de los casos era FOD, daño por objeto extraño, que requeriría meses de reparaciones. El peor de los casos era una falla de doble motor a 400 metros sobre aguas abiertas. Pero el piloto chino acababa de cometer su mayor error del día. Estaba a punto de demostrar su sistema de contramedidas. El dispensador de señuelos U-26 es el sistema de defensa de aeronaves estándar de Rusia. 48 bengalas diseñadas para seducir a los misiles de búsqueda de calor lejos de la aeronave. Cada ejército opera alguna versión de esta tecnología, y cada ejército guarda celosamente las características específicas de sus bengalas: temperatura de combustión, firma espectral, patrón de dispersión, composición de magnesio. Estos datos determinan si los misiles enemigos pueden programarse para ignorar los señuelos y rastrear el objetivo real. El piloto chino estaba a punto de entregar esos datos gratis. Los sensores infrarrojos del Pocho recalcularon automáticamente, optimizando para el esperado destello térmico. El conjunto ALQ-240 se preparó para capturar firmas electromagnéticas de los sistemas de encendido de las bengalas. Los parámetros de grabación cambiaron a captura de alta velocidad, miles de fotogramas por segundo para analizar las características exactas de combustión. Toda la tripulación, prepárense para el impacto, anunció el piloto por el intercomunicador. Prepárense para una posible falla de motor. Los operadores de sensores no apagaron su equipo, solo lo ajustaron. Estos fueron los 30 segundos más valiosos de todo el encuentro y no iban a perder ni un fotograma. El piloto chino hizo una última transmisión por radio amenazándolos para que dieran la vuelta. El Pocho mantuvo el rumbo. Este fue el momento hacia el que se había construido todo el encuentro. Cada maniobra agresiva, cada pasada peligrosa, cada casi colisión, todo fue un prólogo a esto. El piloto de Pekín pensó que estaba a punto de dañar un avión australiano y forzar una retirada. Lo que en realidad estaba a punto de hacer era comprometer todo su sistema de contramedidas. Futuros misiles australianos serían programados para reconocer estas firmas exactas de bengalas e ignorarlas. Cada Su-35 que volara con estos señuelos sería más vulnerable debido a lo que sucedió en los próximos 10 segundos. La tripulación del Pocho entendía lo que estaba en juego para ambas partes. Sí, sus motores podrían fallar, pero los datos que estaban a punto de recopilar valían más que la aeronave. Entonces el vientre del Su-35 estalló. 48 bengalas cayeron en cascada del Su-35 en un bombardeo cegador, cada una bola de 0 grados Celsius de magnesio ardiente que se extendió en una pared de 18 metros de ancho y 30 metros de alto, y el Pocho la golpearía en 2 segundos. Los sensores australianos capturaron todo: temperatura de combustión, firma espectral en las bandas infrarrojas, patrón de dispersión e intervalos de tiempo. Todo registrado. En 10 segundos, el piloto chino regaló información que los contratistas de defensa rusos habían pasado décadas protegiendo. Luego, los escombros golpearon. La cabina se puso blanca cuando los sensores ópticos se sobrecargaron. Partículas ardientes salpicaron la proa y el radomo. Los tubos Pitot registraron lecturas caóticas mientras el aire sobrecalentado interrumpía sus mediciones. El olor a metal caliente se filtró a través del sistema ambiental. El motor número 2 ingirió los primeros fragmentos y el compresor se detuvo inmediatamente. El flujo de aire a través de sus 38 álabes de titanio se hizo un caos. El FADEC cortó el combustible para evitar la explosión e inició el reinicio. Pero más fragmentos de magnesio seguían interrumpiendo cada intento. El motor número 1, ya dañado de antes, no pudo soportar el estrés adicional. La vibración aumentó exponencialmente a medida que el magnesio fundido deformaba los álabes de precisión. El Pocho se sacudió con fuerza. La velocidad aerodinámica cayó a 480 kilómetros por hora. El agitador de la palanca vibraba continuamente a esta altitud. Con ambos motores comprometidos, tenían segundos antes de que las alas dejaran de generar sustentación. El piloto empujó la proa hacia abajo, intercambiando altitud por velocidad aerodinámica. El coordinador táctico mantuvo su calma profesional. Mayday, mayday, mayday. Avión de patrulla australiano experimentando falla de doble motor después de acción hostil. Pero incluso mientras transmitía, también confirmaba la integridad de los datos. El enlace satelital mostraba luz verde.
Cada fotograma del despliegue de bengalas, cada lectura de sensor, cada parámetro de rendimiento, todo ya se había transmitido al cuartel general de la flota. La misión estaba completa. El motor número 2 rugió de nuevo al 70% de potencia. Las computadoras finalmente lograron una combustión estable. El motor número 1 continuó vibrando peligrosamente, pero mantuvo el 40% de empuje, suficiente para volar. El Su-35 se alejó y desapareció. Su piloto probablemente informó una misión de intimidación exitosa. Había obligado a un avión aliado a declarar una emergencia. Había demostrado la determinación china. Pekín consideraría esto una victoria. Se equivocarían. El Pocho regresó cojeando hacia Darwin con los motores dañados, los sensores fuera de línea, la tripulación conmocionada, pero profesional. Aterrizaron a salvo 4 horas después. La aeronave necesitaría 6 semanas de reparaciones, pero en 24 horas, la inteligencia ya se había propagado por la red Five Eyes, frecuencias de radar del Su-30 y 5 catalogadas, envolvente de rendimiento de vectorización de empuje mapeada, firmas de contramedidas analizadas para la programación de misiles, patrones de comportamiento del piloto documentados para la planificación táctica. Pekín envió un caza para entregar un mensaje. El mensaje que Australia recibió fue: aquí tienen todo lo que querían saber sobre nuestra aeronave más avanzada. Un error costoso. Adiós por ahora.